insertando un mensaje llamado el Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado. Dios se presentaba delante del pueblo, mis queridos hermanos, a través de hombres el cual Él había establecido, como lo eran los profetas. Los profetas eran los portavoces de Dios aquí en la tierra. Dios hablaba al pueblo a través del profeta. El profeta era la voz de Dios al pueblo. Gloria a Dios. Y también estaban los reyes. Los reyes eran los que gobernaban a la nación de Israel, y ellos eran representantes de Dios aquí en esta tierra. Eran la representación de autoridad de parte de Dios aquí en la tierra. También estaban los sacerdotes. Los sacerdotes eran los hombres intermediarios entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios. Por eso es que en el libro de Levítico capítulo 4, ahí Dios le habla a Moisés y le da detalles de cómo los sacerdotes, como intermediarios, ellos se iban a presentar delante de él. Y le da unos parámetros. Dios le da unos parámetros a Moisés para que el pueblo, cuando pecase, porque el pueblo pecaba, el pueblo de Israel le fallaba a Dios, y para ellos ser perdonados, Dios estableció el sacrificio de un animal. Dios estableció el sacrificio de un cordero. Y ahí en el libro de Levítico, capítulo 4, se habla de cómo el sacerdote se iba a presentar delante de Dios. Y ese cordero, por el pecado de la persona, por el pecado del pueblo, porque el sacerdote se presentaba anualmente delante de Dios, presentando un sacrificio general. Y presentaban sacrificio por la familia, por las personas que habían pecado y querían una restauración. Querían una restauración de su vida. Tenían que llevar un cordero. Y el sacerdote lo iba a inmolar. Pero esto, mi querido hermano, establecido por Dios, el sacerdote lo hacía anual, lo hacía en el momento adecuado. El sacerdote era ese intermediario. Pero ¿qué sucede? Que esto, mi querido hermano, esto no era suficiente, como lo habla el libro de los Hebreos. Esto no era suficiente lo que el cordero animal que presentaba el sacerdote para poder perdonar los pecados del hombre. Esto no era suficiente, porque el hombre iba y se presentaba delante de Dios, pero nuevamente pecaba. Y si esto se hacía continuo el pecado, entonces tenían que presentar sacrificio todo el tiempo, todo el año, en todo momento tenían que presentar sacrificio. Y esto no, ya no se podía más. Tenía que haber algo más, un sacrificio más excelente del que se estaba presentando. Y Dios le habla a Moisés, le da los parámetros. Pero mis queridos hermanos, después más adelante pasan 740 años y Dios, óigame bien, ya esos sacrificios ya no llegaban, ya Dios no lo quería algo más. El
sacrificio más excelente y levanta al profeta Isaías 740 años aproximadamente más adelante en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 7, donde el profeta dice y habla: angustiado y afligido él, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Aleluya. Esto fue profetizado por el profeta Isaías, hablando del Cordero, hablando de Cristo Jesús. La profecía se da el profeta, el portavoz de Dios, hablando. Y el pueblo de Israel esperando esa profecía. Se levanta el profeta Juan el Bautista, aproximadamente unos 750 años más adelante. Se levanta el profeta Juan, y aquí en el capítulo 1 del libro de Juan, su versículo 29, se presenta ya Cristo. Ya Cristo sale a la escena ya. Y Cristo, cuando sale Juan el Bautista, mi querido hermano, mire, Juan el Bautista ve a Jesús. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, Juan inmediatamente dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo. Enseguida Juan pudo ver y percibir la revelación, la profecía del profeta Isaías. Juan pudo percibirla y pudo decir estas palabras al ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. No nada más de Israel, sino el pecado del mundo, el pecado de la humanidad. Bendito sea el Señor, aleluya. Y Juan ve a Jesús, la revelación de salvación. Juan ve a Jesús y Jesús comienza su ministerio. Jesús comienza a predicar. Jesús comienza a caminar por Jerusalén, a andar con los pobres, a llamar a los necesitados, a predicarle, a sanar a los enfermos, a hacer milagros, a hacer señales en medio de Jerusalén y por las ciudades de sus alrededores. Cristo estaba con aquellas personas. Y pasaron, mis queridos hermanos, pasaron 3 años. Cristo en el ministerio, Cristo predicando. Y a Cristo lo agarran. A Cristo lo agarran. A Cristo lo vituperan. A Cristo lo agarran y lo guindan en una cruz, donde a Jesús empezaron a maltratarlo, donde a Jesús empezaron a vituperarlo, donde a Jesús empezaron a hacerle maltratos humanos, vituperio fuerte a nuestro Señor Jesucristo, donde lo agarraron y lo clavaron a Cristo en esa cruz. Óyeme bien, querido hermano, óyeme bien, querido amigo que me estás escuchando. A Jesús lo clavaron en esa cruz. A Jesús le traspasaron sus manos. A Jesús le traspasaron sus pies con unos clavos romanos gruesos, el cual Jesús sufría cuando le traspasaban esos clavos. Le pusieron una corona de espinas a Jesús. Una corona de espinas. Esa corona traspasó su cabeza, rompió su cráneo. Jesús empezó a botar sangre. Jesús estaba ahí, en esa cruz, en la cruz del Calvario. Jesús estaba ahí guindado,
como un malhechor, como un delincuente, querido hermano, querido amigo, como un delincuente Jesús estaba en esa cruz. Y estando Jesús en la cruz dijo: consumado es. Estando Jesús, óigame bien, mi querido hermano. Estando Jesús en la cruz dijo: consumado es. Y expiró, entregó su espíritu. Ahí falleció Jesús en la cruz. Pero Jesús dijo: consumado es. Mire, cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, Jesús está diciendo: esto se ha cumplido. Cuando Jesús dice, óigame bien, mi querido hermano, querido amigo, cuando Jesús dice consumado es, está diciendo: esto se ha cumplido. Se ha cumplido lo que fue profetizado allá en el libro de Génesis capítulo 3, en su versículo 15. Alaba la gloria de Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Se ha cumplido lo que fue profetizado ahí en Génesis 3:15. He aquí que dice Dios, dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te va a herir en la cabeza, y tú le vas a herir en el calcañar. Y cuando Jesús expira, Jesús le está aplastando la cabeza. Jesús está hiriendo a la obra y al nombre de Jesús. Alaba la gloria de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Se está cumpliendo esa palabra. Se cumple, mi querido hermano, se cumple lo que profetizó Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14, donde dice el profeta: he aquí de una virgen va a nacer el Salvador, y he aquí pondrá su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Va a nacer de una virgen. Bendito sea Dios, aleluya. Cuando Jesús dice consumado es, se está cumpliendo la profecía que profetizó el profeta Miqueas en el capítulo 5, en su versículo 2, donde dice: he aquí tú, Belén, la más pequeña entre la familia de Judás. He aquí de ahí va a salir, de ahí tú, Belén, va a salir el Señor de Israel. Va a salir el Señor que va a gobernar a Israel. Gloria al nombre de Jesús. Cuando alaban la gloria de Dios, esto se merece una alabanza, esto se merece un gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús dice consumado es, se está cumpliendo la profecía que profetizó Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 4, en su versículo 2, donde dice: he aquí nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldré y saltaré como becerro de la manada. Gloria al nombre de Jesús. He aquí, aleluya, nacerá el sol de justicia. Jesús, el sol de justicia, y en la cruz del Calvario se estaba cumpliendo esa profecía. Cuando alaban la gloria de Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Se estaba cumpliendo, mi querido hermano, querido amigo, cuando Jesús dice consumado es. La profecía que hablaron los hombres de Dios, la profecía que hablaron los portavoces de Dios, estaba pasando algo grande, estaba pasando algo maravilloso. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, empieza a suceder algo maravilloso.
maravilloso. Lo sobrenatural se altera cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, amigo hermano. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se altera lo sobrenatural, porque no estaba muriendo cualquier persona, estaba muriendo el Hijo de Dios, estaba muriendo el Hijo de Dios, aleluya, en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ahí se activa la redención. Se activa la redención cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Y redención significa el precio de un rescate. Redención significa el precio de un rescate. Significa liberación. Significa salvación. El precio de un rescate. El precio para Cristo, óigame bien, para Dios rescatar al hombre, tuvo que pagar un precio. Óigame bien, porque el hombre estaba perdido. El hombre estaba perdido. El hombre estaba en un mar. Nosotros, óigame bien, nosotros estábamos perdidos. No teníamos esperanza, solución. Estábamos en un mar. Y en el mar nosotros nos estábamos hundiendo. No estábamos muriendo. Y no había nadie que nos pudiese ayudar. Y tenían que pagar un precio. Y nadie pagaba un precio por nosotros. Para rescatarnos a nosotros. Para rescatarte a ti. Nadie podía pagar un precio. Pero óigame bien. Dios pagó un precio. El precio del rescate fue en Cristo Jesús. Fue en Cristo en la cruz del Calvario. El Cordero inmolado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 24, siendo justificados nosotros gratuitamente por gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados gratuitamente, mi querido hermano, por gracia. Esto no es porque nosotros somos buenos o porque nosotros hicimos tal cosa, no. Nosotros somos justificados por gracia gratuitamente, por medio de Cristo. Recibimos la redención, gratuitamente por gracia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto lo obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Con su sangre Cristo nos redimió. Óigame bien, querido hermano, querido amigo. Con su sangre Cristo nos redimió. Y redimir significa comprar de vuelta. Comprar de vuelta. Y con la sangre de Cristo nos compró. Con la sangre de Cristo compra al hombre, compra tu vida. ¿Por qué? Porque el hombre estaba esclavo. Nosotros estábamos esclavos. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Nosotros estábamos esclavos en Egipto. Nosotros le pertenecíamos a Egipto, le pertenecíamos a Faraón. Óigame bien, pero Cristo vino y nos compró. Cristo vino y nos compró. ¿Con qué nos compró Cristo? Cristo nos compró. No fue con oro, no fue con soles, no fue con plata, no fue con dinero, no fue con carro, no fue con casa. Cristo compró nuestras vidas con la sangre derramada en la cruz del Calvario, con la sangre derramada en la cruz. Cristo compró tu vida, amigo, hermano, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo compró tu vida. Oh, bendito sea el Señor.
el valor que tiene tu alma, el valor que tiene tu vida, mi querido hermano, querido amigo, el valor que tienes tú, que no es con dinero, sino es con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, en su versículo 13, el apóstol Pablo dice: con su sangre Él nos ha redimido de la maldición de la ley. Con su sangre